Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio. Hoy estamos hablando sobre la situación en Bolivia, particularmente sobre todo lo que generó el informe de la OEA y todos los preparativos que se hicieron previamente a ese informe para generar la idea de que había un fraude electoral en Bolivia y que por lo tanto había que deponer al presidente Evo Morales. Por cierto, queremos compartir con ustedes un video donde el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, a quien por cierto le quemaron su biblioteca, estas hordas fascistas que están funcionando allá en Bolivia. Queremos compartir con todos ustedes este video en el que García Linera hace un mensaje muy pero muy importante en relación a lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Adelante el video. Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Ese fue un video, una conferencia que diera García Linera en el año 2016, con gran claridad respecto a lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir en Latinoamérica, que efectivamente fue acompañado con imágenes de lo que está pasando hoy día. Álvaro García Linera, un gran intelectual boliviano, vicepresidente de la República Plurinacional, del Estado Plurinacional de Bolivia. Por cierto, y estamos conversando ¿qué me ibas a decir antes? No, que por cierto, antes que presente allí, por cierto, que cómo se adelantan la gente nuestra, y sobre todo Álvaro García Linera. Yo considero a este gran intelectual como uno de los más grandes del mundo, sin temor a equivocarme, que García Linera tiene ese verbo, esa expresión, ese pensamiento, va más allá, y lo que sale desde el alma, pues llega a todos nosotros, nos toca a quien esté formado, quien no esté formado, porque es abierto a todo el mundo. Es latinoamericano y es boliviano. Exactamente. Sí. Sociólogo latinoamericano, sociólogo boliviano. Comenzamos entonces, seguimos conversando, por supuesto, aprovechándolo al máximo, a el profesor Steven Bermúdez, él es profesor de la Universidad del Sur, de la Facultad de Humanidades y Educación, y además de eso, doctor en Ciencias del Lenguaje. Ya para cerrar, prácticamente te damos la palabra para que terminéis vos, Steven. Venías hablando de símbolos que también se han utilizado en Bolivia actualmente, no solo en Bolivia, ojo, pero en particular en Bolivia. La Biblia, por ejemplo, se utilizan elementos religiosos para justificar golpes de Estado. Nos gustaría que terminaras de conversar respecto a eso y también tu análisis sobre el informe de la OEA en las elecciones bolivianas. Terminemos con el informe de la OEA. Yo creo que habría dos cosas que agregar para cerrar sobre este informe. Primero, que el informe en ningún momento dice que hay fraude. O sea, ellos dicen abiertamente y explícitamente dicen que ellos no pueden probar, ¿verdad?, que Evo haya sacado el 10% porcentual. Ellos admiten que Evo ganó,
¿no? Y él me dice que es bastante probable por las proyecciones numéricas hechas sobre un sistema que no es el legal, efectivamente voy a ganar en la segunda vuelta, pero que no pueden probar que ha sacado el 10% porcentual. Eso es importante saberlo. El otro elemento importante de este informe es que ellos también admiten que el hecho de sentirse, a pesar de ser 36 especialistas, no contar con suficiente tiempo para emitir un juicio definitivo en torno a la situación. Entonces yo creo que son elementos importantes que se deben considerar porque se toma como si fuese un informe concluyente cuando efectivamente no lo es. Ni siquiera uno dice que es concluyente. No, ellos dicen que no tiene una herramienta, que le faltó tiempo, que lo que pueden comprobar es que votando en primera vuelta, pero a lo mejor no da para que vaya para que se produzca como un elemento definitivo, un estado definitivo, etcétera, ¿no? Pero eso queda como detonante, hemos dicho, como elemento de juicio, como arma entonces para todo lo que ha pasado posteriormente. Entonces, pero eso es importante saberlo porque, insisto, todos estos informes, todos estos elementos se usan como la letra chiquita de los contratos que nadie lee y sin embargo todo el mundo opina de ellos. Sí. También es importante que la gente que esté interesada en este ámbito, que quiera informarse mucho más, que quiera ver cómo esto puede tomar diferentes perspectivas e interpretaciones. Hay otro informe que elaboró el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas en Washington, donde en cierto modo comprueban que gran parte de las afirmaciones que hace la OEA son infundadas, ¿no? Que realmente no están bien fundamentadas, que lo que ellos mismos argumentan como posibles desajustes o posibles irregularidades realmente no lo son matemáticamente y estadísticamente no lo son. Entonces sería interesante que la gente pudiera cotejar. De este informe se ha hablado poco, a pesar que es tan serio por personas tan especializadas como supuestamente un centro de investigaciones económicas y políticas como el que puede hacer la OEA. Entonces, para que usted vea que también está en juego de qué se habla y qué se oculta en los medios, ¿no? Y que puede tomarse como referencia. O sea, yo creo que esto es clave en este asunto. Y para finalizar lo que decía sobre cómo ciertos símbolos han sido utilizados y siguen siendo el estándar, digamos, los elementos para retomar mi idea inicial sobre como que en estos movimientos hay una plataforma simbólica, hay una plataforma material que se cose, se unifica y sobre ella se monta todo el acontecer de los eventos. El hecho de que haya aparecido, ¿no?, la Biblia como elemento configurante de estos grupos opositores no es a desdeñar, ¿no? Sabemos que desde hace mucho tiempo para acá los movimientos evangélicos, por ejemplo, han tenido un papel preponderante en el desempeño político. Por ejemplo, en Brasil tuvieron con la victoria de Bolsonaro, pero también lo tienen mucho en Centroamérica y se habla muy poco lo que pasa en Centroamérica y allí los movimientos religiosos tienen un papel preponderante en lo que allí pasa. La presidenta autoproclamada de Bolivia dijo: vamos a entrar nuevamente con la Biblia, por primera vez la Biblia en el Palacio de Gobierno. Claro, que son unos comportamientos casi la época de la conquista en la colonia. Exacto. Es decir, esa visión colonial de que las prácticas ancestrales y las prácticas de nuestros indígenas son diabólicas y que por lo tanto había que reconvertirlo al cristianismo. Entonces, fíjense cómo todo esto está allí reviviéndose como elementos que configuran y exponen también ese elemento colonial que sigue perviviendo en nuestra configuración subjetiva. Estamos hablando de retorno al pasado, Steven. La gente que se dice que son el progreso, que son la gente inteligente, los grandes académicos que levantan igual que en Venezuela, y terminan tomando como argumentos cosas del pasado, como por ejemplo el liberalismo. Es más, que son cosas del pasado que no son para crear el impulso y para fundamentar el futuro, que es un poco lo que uno reivindica como no olvidemos nuestro pasado, ¿no? Son cosas del pasado que realmente lo que hacen es anclarte en el pasado, dejarte en el pasado y que son prácticas totalmente condenables, ¿no? Correcto. Y tú decías algo importante también, tú, Javier, el hecho de que para mí es el segundo elemento simbólico que hay que rescatar y que hay que mirar con detenimiento, la quema de la biblioteca de García Linera, ¿no? García Linera, como tú bien decías, para muchos es más importante intelectual latinoamericano en este momento, y se le quema como símbolo de esa intelectualidad, de esa producción de conocimiento, de dedicarse a pensar nuestro continente, se le quema su biblioteca. Entonces eso más o menos configura también sobre quiénes están actuando allí y con qué pensamiento se está actuando. No recuerdo que nos dijo, pero me gustó mucho. Alguien dijo: nosotros leemos los libros y ellos los queman. Como lo hizo Hitler, como lo hizo Pinochet en el caso de Chile, etcétera.
Lamentablemente ya llegamos al final del programa, José Luis, y nos toca responder la pregunta de la semana. Adelante, nuestro espacio en el medio cultural. El Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana, ¿por qué en Maracaibo le decimos polos a los helados? La respuesta es muy sencilla. A comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX, se instaló acá en Maracaibo una fábrica de helados que se llamaba El Polo. La heladería El Polo fue prácticamente la primera heladería que se instaló acá y la gente relacionó inmediatamente todo lo que significara barquillas, lo que llaman hoy día, lo que llamaron en algún momento morochos, etcétera, lo relacionó con la palabra polo. Y de allí salió entonces que llegábamos a cualquier lugar a comprar, una heladería a comprar y decían, dame un polo. Yo quiero un polo de vainilla, por ejemplo. De allí vino la frase entonces, o la expresión de El Polo para referirse a los helados. La pregunta de la semana llega a ustedes con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, la Gobernación del Estado Zulia y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Estamos cerrando prácticamente, José Luis, un elemento más que querías agregar para cerrar. Además que tratan de borrar, herir el sentimiento de la gente y menospreciarlos y quebrarlos. La quema de la huipala. Exacto. Trataron de bajarle la estima a los indígenas y eso es lo que tiene sublevado. Los ha levantado más bien. Los ha levantado. Así es. Yo creo que estamos completos y este programa hay que repetirlo, porque es que Steven sabe demasiado. Muy bien, Steven, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias. Y cada vez que Steven participa con nosotros en un programa siempre nos da una cátedra. Gracias, Steven, por algo de profesor de universidad. Si tuviéramos en otro horario, yo diría algo sobre ese informe de Almagro, pero no lo puedo decir ahorita. O a otra hora. Sí, en otras horas, un horario que no sea todo usuario. Nos toca despedir el programa. Gracias nuevamente a Steven Bermúdez, gracias a todo el equipo de Vive, mira de que me estoy está cumpliendo año Vive. Está cumpliendo año, por eso fue que me acordé. A todo el equipo de Coquibacoa Televisión, todo el equipo técnico, el equipo operativo, el equipo administrativo, el equipo directivo, que hacen un gran esfuerzo para que ustedes reciban la mejor televisión. Y gracias a ustedes por seguirnos siempre a través de Coquibacoa Televisión. Que estén muy bien y nos encontramos en un nuevo programa de En el Medio. Gracias. Gracias.